Más allá del silencio absoluto y las lápidas de piedra, existen lugares donde la muerte se convierte en un enigma histórico fascinante. En diferentes rincones del planeta, los camposantos guardan secretos profundos que desafían nuestra comprensión del pasado, desde rituales antiguos que suspenden ataúdes en imponentes acantilados, hasta laberintos subterráneos construidos bajo la más estricta clandestinidad. No se trata únicamente de despedir a quienes se han ido, sino de descubrir cómo las distintas culturas decidieron inmortalizar su memoria de las formas más asombrosas, extrañas e inexplicables. En este recorrido visual exploraremos los 15 cementerios más misteriosos del mundo, donde la arqueología, el misterio y el arte se fusionan para siempre. Cementerio de Highgate, Reino Unido. En el norte de Londres se encuentra un lugar donde la naturaleza y el arte gótico se fusionaron de forma misteriosa. El cementerio de Highgate, inaugurado en 1839, es famoso por su atmósfera sombría y sus impresionantes mausoleos victorianos cubiertos de hiedra y musgo. Durante la época de la Segunda Guerra Mundial, el lugar quedó en el abandono, permitiendo que la vegetación creciera sin control, lo que creó el escenario perfecto para mitos y leyendas urbanas. La zona más enigmática es el cementerio occidental, que alberga la famosa avenida egipcia y el Círculo del Líbano, impresionantes estructuras arquitectónicas excavadas en la tierra que esconden catacumbas profundas. A lo largo de los años, este lugar ha sido el centro de historias sobre fenómenos paranormales. En la década de 1970, la prensa local se inundó de reportes sobre el supuesto vampiro de Highgate. Una figura alta y oscura, que los testigos afirmaban ver flotando entre las tumbas, lo que desató una auténtica caza de brujas nocturna por parte de entusiastas de lo oculto. Además de su aura mística, Highgate es el lugar de descanso final de personalidades históricas influyentes, como el filósofo Karl Marx y el escritor Douglas Adams. Hoy en día, el acceso a las zonas más antiguas está restringido y solo se puede visitar con guías autorizados, lo que mantiene intacto su aire de secreto y misterio congelado en el tiempo. Cementerio de la Chacarita, Argentina. Con 95 hectáreas de extensión, el Cementerio de la Chacarita, ubicado en Buenos Aires, es el más grande de Argentina y uno de los más masivos de todo el mundo. Su origen está ligado a la tragedia. Nació en 1871 debido a una devastadora epidemia de fiebre amarilla que colapsó las iglesias y los cementerios existentes en la ciudad, obligando a las autoridades a crear un espacio de entierro masivo de urgencia. A diferencia del estilo aristocrático y turístico de la Recoleta, la Chacarita destaca por su inmensidad y su impactante arquitectura brutalista. Lo más misterioso y sobrecogedor de este lugar son sus gigantescas galerías subterráneas. Kilómetros de pasillos bajo tierra albergan miles de nichos en una atmósfera de silencio absoluto y luces tenues, creando un verdadero laberinto subterráneo que parece no tener un final definitivo. El cementerio también alberga los restos de grandes íconos de la cultura argentina, como el legendario cantante de tango Carlos Gardel. Alrededor de su estatua existe la tradición de dejar siempre un cigarrillo encendido en sus manos de bronce. Entre mitos urbanos de almas en pena, que recorren los pasillos subterráneos y la inmensidad de su diseño, la Chacarita se mantiene como un lugar fascinante que combina el luto colectivo de una época trágica con el misticismo de las leyendas urbanas que aún perduran. Cementerio Okunoin, Japón. En lo profundo del sagrado monte Koya, rodeado por un denso bosque de cedros milenarios, se encuentra Okunoin, el cementerio más grande y espiritual de Japón. Este sitio alberga más de 200.000 tumbas y monumentos funerarios cubiertos de musgo, pero su verdadero misterio no radica en la muerte, sino en una arraigada creencia de meditación eterna que desafía por completo el paso del tiempo. El cementerio se fundó alrededor del mausoleo de Kobo Daishi, el fundador del budismo Shingon. Según la tradición religiosa, él no falleció en el año 835, sino que entró en un estado de meditación profunda y eterna conocido como Nyujo. Los fieles creen firmemente que Kobo Daishi sigue vivo en su mausoleo, rezando por la salvación de la humanidad. Por esta razón, todos los días los monjes del templo preparan cuidadosamente 2 comidas rituales y se las llevan a su tumba en un silencio absoluto.
El camino de 2 kilómetros hacia el mausoleo está iluminado por miles de linternas de piedra y monumentos llamados Gorinto, que representan los 5 elementos del universo. Al caer la noche, el misticismo del lugar se intensifica bajo la luz parpadeante de los faroles. Okunoi no es percibido como un lugar de tristeza, sino como un puente sagrado entre el mundo terrenal y el espiritual, envuelto en una paz eterna. Cementerio del Monte de los Olivos, Israel. Frente a la mística ciudad vieja de Jerusalén se encuentra el Cementerio del Monte de los Olivos, el lugar de entierro continuo más antiguo y sagrado del mundo judío. Con más de 3000 años de historia, este monte no es solo un cementerio, sino un punto geográfico crucial para varias religiones, albergando unas 150.000 tumbas que cubren sus laderas con un mar de piedra blanca tallada por el tiempo. El misterio y el inmenso valor de este sitio radican en una antigua profecía bíblica. Según la tradición, cuando llegue el día del juicio final, la resurrección de los muertos comenzará precisamente en este monte. Por esta razón, personas de todo el mundo han pagado fortunas a lo largo de los siglos para asegurar un espacio aquí, creyendo que serán los primeros en volver a la vida. Visualmente, el cementerio impresiona por su uniformidad. En lugar de flores, los visitantes dejan pequeñas piedras sobre las tumbas, una antigua costumbre de respeto que simboliza la permanencia de la memoria sobre la fragilidad de la vida. Entre sus senderos descansan profetas bíblicos, rabinos históricos y figuras políticas influyentes. Contemplar el atardecer desde este monte ofrece una profunda experiencia que conecta la arqueología, la fe y los misterios del fin del mundo. Cementerios Toraja, Indonesia. En las remotas montañas de la isla de Celebes, en Indonesia, la cultura toraja tiene una forma única y fascinante de convivir con la muerte. Para este pueblo, el fallecimiento de una persona no es un evento repentino, sino un proceso gradual. Cuando alguien muere, no es enterrado de inmediato. Se le considera simplemente un enfermo o alguien que duerme y continúa viviendo en la casa familiar durante meses o incluso años mientras se organiza su funeral. Los funerales son celebraciones masivas que duran días y requieren el sacrificio de búfalos de agua para guiar el alma al más allá. Solo después de este ritual se realiza el entierro, el cual es un espectáculo visual asombroso. En lugar de tumbas subterráneas, los toraja colocan a sus difuntos en ataúdes colgantes fijados en imponentes acantilados de piedra, o bien dentro de cuevas excavadas a mano en la roca. Custodiando estas tumbas verticales se encuentran los tau tau, estatuas de madera talladas a tamaño real que representan las facciones de los fallecidos. Estas figuras miran fijamente hacia el horizonte desde balcones construidos en el acantilado, dando la impresión de que los ancestros siguen vigilando y protegiendo a los vivos en una transformación visible del paisaje. Dargavs, Rusia. Escondido en un remoto y neblinoso valle de Osetia del Norte, en Rusia, se encuentra Dargavs, un lugar conocido popularmente como la Ciudad de los Muertos. A primera vista, parece un pintoresco pueblo medieval compuesto por casi 100 pequeñas casas blancas con techos escalonados de pizarra oscura. Sin embargo, ninguna de estas estructuras fue construida para los vivos. Cada una es una cripta familiar que alberga los restos de antiguos habitantes. El origen de este cementerio, que data del siglo XIV, está envuelto en el aislamiento y la tragedia. Durante las epidemias de peste que asolaron la región en el pasado, los lugareños infectados se ponían en cuarentena voluntaria dentro de estas criptas familiares junto a sus antepasados, esperando pacientemente el final de sus vidas para no contagiar al resto del pueblo. Dentro de las construcciones, los cuerpos eran colocados en estructuras de madera con forma de barcas, un misterioso detalle arqueológico ya que no hay ríos navegables cerca. Una antigua leyenda local advertía que cualquier persona viva que se atreviera a entrar a la ciudad de los muertos nunca regresaría para contarlo. Aunque hoy en día es un sitio arqueológico accesible, su ubicación entre imponentes montañas, el silencio absoluto del valle y la trágica historia de sacrificio que guardan sus muros mantienen una atmósfera de profundo misterio y respeto. Wadi al-Salam, Irak. En la ciudad santa de Najaf, en Irak, se despliega Wadi al-Salam, cuyo nombre significa el Valle de la Paz. Este lugar ostenta el récord de ser el cementerio más grande del planeta.
Con una superficie que supera las 600 hectáreas, alberga los restos de más de 6 millones de personas, creando un impresionante mar interminable de tumbas de ladrillo y yeso que se extiende hasta donde alcanza la vista. La historia de este sitio comenzó hace más de 1400 años. Para los musulmanes chiitas, ser enterrado aquí posee un profundo significado espiritual, ya que se cree que las almas de los fieles serán reunidas en este valle sagrado. Debido a esta fuerte devoción y a los constantes conflictos bélicos en la región, el cementerio sigue creciendo día con día, recibiendo miles de entierros cada año. El diseño de Wadi al-Salam es un fascinante y caótico laberinto. Además de las tumbas superficiales, existen profundas catacumbas subterráneas excavadas en la tierra desértica, donde muchas familias adineradas entierran a sus seres queridos. Recorrer sus estrechos senderos revela una perspectiva sobrecogedora de la escala de la mortalidad humana, un lugar donde el silencio del desierto se mezcla con la inmensidad de millones de historias sepultadas bajo una misma fe. Cementerio de Chichicastenango, Guatemala. Ubicado en las tierras altas occidentales de Guatemala, el cementerio de Chichicastenango rompe por completo con la estética lúgubre y sombría que solemos asociar con los camposantos. Este lugar destaca en el mundo por ser una explosión de colores vibrantes, donde las tumbas están pintadas de intensos tonos de amarillo, turquesa, rosa y verde, transformando el espacio en un homenaje alegre a la memoria de los difuntos. Esta colorida apariencia tiene raíces profundas en el sincretismo religioso, una mezcla única entre el catolicismo y la espiritualidad maya que define a la comunidad local. Los colores de las estructuras no se eligen al azar. Cada tono posee un significado simbólico importante. Por ejemplo, el color blanco suele representar la pureza, el amarillo evoca la energía del sol y la protección para los padres, mientras que el turquesa se utiliza a menudo para honrar a las madres. Además del impacto visual, el cementerio es un espacio vivo de rituales ancestrales. Es común observar a los familiares quemando incienso de copal, ofreciendo flores, alimentos y licores, y realizando oraciones en su idioma nativo sobre las tumbas. De esta manera, el cementerio de Chichicastenango se presenta no como un sitio de tristeza o misterio oscuro, sino como un puente lleno de vida y color que conecta el mundo terrenal con los ancestros. Necrópolis de Glasgow, Reino Unido. Elevándose sobre una colina junto a la catedral de la ciudad, se encuentra la Necrópolis de Glasgow, en Escocia. Diseñado en el siglo XIX, bajo el concepto de un cementerio jardín victoriano, este majestuoso espacio fue creado no solo como un lugar de sepultura, sino también como un parque público de gran belleza. Sin embargo, su imponente arquitectura gótica le otorga hoy en día una atmósfera verdaderamente misteriosa y sobrecogedora, a menudo descrita como una auténtica ciudad de los muertos. La necrópolis alberga unas 50.000 tumbas y alrededor de 3.500 monumentos espectaculares. En la cúspide de la colina, las lápidas y mausoleos de los adinerados mercaderes de la época industrial compiten en altura y extravagancia arquitectónica, mostrando desde estilos neoclásicos hasta intrincadas estructuras góticas con esculturas talladas en piedra que parecen vigilar la ciudad moderna. El misterio del lugar se intensifica al pasear por sus senderos empinados cuando la neblina escocesa cubre las esculturas de ángeles sin rostro. Entre sus monumentos más famosos destaca la gran columna dedicada al reformador religioso John Knox, que domina el paisaje. La necrópolis de Glasgow combina a la perfección el orgullo histórico de una época de gran riqueza con la ineludible melancolía del paso del tiempo y el olvido. Cementerio de la Recoleta, Argentina. En el elegante barrio de La Recoleta, en Buenos Aires, se encuentra uno de los cementerios más famosos y bellos del mundo. Inaugurado en 1822, el cementerio de La Recoleta es un laberinto de imponentes mausoleos de mármol y bronce que imita el diseño de una pequeña ciudad, con calles, manzanas y monumentos construidos para la alta sociedad argentina de los siglos XIX y XX. El misterio de este lugar no radica en el abandono, sino en el drama y las leyendas que envuelven a quienes descansan en él. Una de las historias más estremecedoras es la de Rufina Cambaceres, una joven que fue enterrada viva por error tras sufrir un ataque de catalepsia. Según el mito urbano, días después del entierro, el cuidador descubrió que el ataúd se había movido y la tapa interior estaba arañada.
dejando una impactante escultura de una mujer sujetando la puerta de su propia tumba como recuerdo de la tragedia. Además de albergar mitos de fantasmas, la Recoleta es el lugar de descanso de presidentes, héroes militares y figuras célebres como Eva Perón, cuya tumba es un constante sitio de peregrinación. Caminar entre sus estrechos pasillos de piedra rodeados de ángeles esculpidos y bóvedas oscuras genera una mezcla única de asombro artístico y fascinación por los secretos de la aristocracia del pasado. Catacumbas de París, Francia. Bajo las glamorosas calles de la capital francesa se extiende un laberinto subterráneo que resguarda una de las historias más macabras de Europa. Las catacumbas de París son una red de túneles que sirvieron originalmente como canteras de piedra caliza durante la época romana, pero que a finales del siglo XVIII se transformaron en un osario masivo para resolver un grave problema de salud pública, debido al hacinamiento extremo en los cementerios de la ciudad, los cuales desprendían olores insoportables y propagaban enfermedades. Las autoridades decidieron trasladar en secreto y durante la noche los restos de más de 6 millones de personas al subsuelo. Lo que comenzó como un depósito desordenado se convirtió años después en una exhibición sobrecogedora. Los cráneos, fémures y costillas fueron organizados meticulosamente creando muros decorativos de huesos tallados que recubren los pasillos. Una inscripción a la entrada del osario advierte a los visitantes: «Detente, este es el imperio de la muerte». El misticismo de las catacumbas se alimenta de leyendas sobre personas que se han perdido para siempre en sus miles de kilómetros de galerías prohibidas y no mapeadas. Hoy en día, recorrer este silencioso y helado laberinto óseo ofrece una confrontación directa y fascinante con la fragilidad de la existencia humana. Cementerio Alegre de Zapanta, Rumanía. En la pequeña localidad de Zapanta, muy cerca de la frontera con Ucrania, se encuentra un lugar que desafía por completo el luto tradicional. El Cementerio Alegre es famoso a nivel mundial por sus cientos de coloridas cruces de madera de roble pintadas con un vibrante tono azul brillante, conocido localmente como azul de Zapanta, que simboliza la esperanza y la libertad del alma. Este concepto único comenzó en 1935 gracias al artesano local Stan Patras, quien decidió tallar y pintar escenas de la vida de los fallecidos. Cada tumba cuenta con una ilustración de estilo artístico sencillo que muestra el oficio del difunto o la forma en que murió, acompañada de un poema satírico, honesto y a menudo humorístico en primera persona. Estos epitafios no ocultan los defectos de las personas, hablan abiertamente de problemas con el alcohol, infidelidades o discusiones familiares, transformando el recuerdo en algo humano y cercano. Para esta comunidad, la muerte no se percibe como un final trágico y oscuro, sino como un paso hacia otra vida que merece ser recordado con una sonrisa. Visitar este cementerio es sumergirse en una colorida crónica social del pueblo, un testimonio único de cómo el humor y el arte pueden sanar el dolor de la pérdida y celebrar la existencia. Tumbas colgantes de Sagada, Filipinas. En la región montañosa de Sagada, en Filipinas, existe una tradición funeraria ancestral que desafía tanto a la gravedad como al paso del tiempo. Las famosas tumbas colgantes son ataúdes de madera fijados directamente en los escarpados acantilados de piedra caliza o en la entrada de profundas cuevas, creando un paisaje visualmente asombroso y cargado de misticismo. Esta práctica, llevada a cabo por el pueblo indígena Igorot desde hace más de 2000 años, posee un profundo significado espiritual. Los lugareños creían que colocar los cuerpos en lo alto de las montañas acercaba las almas de sus difuntos a los espíritus celestiales de sus antecesores. Además, este método protegía los restos de las inundaciones de los valles y de los animales carroñeros de la selva. Un detalle misterioso es que los ataúdes son notablemente más pequeños que el tamaño promedio de un adulto. Esto se debe a que los cuerpos se colocaban en posición fetal, emulando la forma en que una persona llega al mundo. No cualquiera podía recibir este honor, pues estaba reservado para ancianos respetados que hubieran formado una familia. Hoy en día, contemplar estos féretros suspendidos entre la neblina de las montañas evoca una profunda sensación de asombro ante el ingenio humano y su respeto por el más allá. Cementerio de Greyfriars, Escocia, Reino Unido. En el corazón histórico de Edimburgo, Escocia, se encuentra el cementerio de Greyfriars,
un camposanto fundado en el siglo XVI, que es mundialmente famoso por combinar una conmovedora lealtad animal con algunas de las historias de actividad paranormal más aterradoras de Europa. Su nombre evoca ternura gracias a Greyfriars Bobby, un pequeño perro que pasó 14 años vigilando la tumba de su dueño fallecido hasta su propia muerte. Sin embargo, el lado más misterioso de este lugar gira en torno al llamado poltergeist de Mackenzie. En una sección cerrada del cementerio descansa George Mackenzie, un implacable abogado real del siglo XVII conocido por su crueldad. La leyenda urbana cuenta que, tras ser perturbada su tumba a finales de la década de 1990, se desató una ola de fenómenos inexplicables. Cientos de visitantes han reportado haber sufrido rasguños, quemaduras o desmayos repentinos al acercarse al mausoleo negro, convirtiéndolo en un sitio de gran interés para investigadores de lo oculto. Por otra parte, el cementerio tiene un enorme atractivo cultural, ya que sus antiguas lápidas góticas sirvieron de inspiración a la escritora J.K. Rowling para los nombres de varios personajes de la saga de Harry Potter. Con su neblina persistente y sus lápidas cubiertas de musgo, Greyfriars es el reflejo perfecto del misterio escocés. Cementerio de Père Lachaise, Francia. Ubicado en el 20º distrito de la capital francesa, el cementerio de Père Lachaise es el más grande de París y el camposanto más visitado de todo el mundo. Inaugurado por órdenes de Napoleón Bonaparte en 1804, este espacio fue diseñado como un inmenso parque arbolado, donde el arte, la historia y la melancolía se entrelazan a lo largo de sinuosos senderos de piedra y colinas arboladas. Al principio, los parisinos se negaban a ser enterrados allí por su lejanía con el centro de la ciudad. Para solucionar esto, las autoridades organizaron una brillante campaña de mercadotecnia trasladando los restos de personajes ilustres como el escritor Molière. El plan funcionó tan bien que el lugar se convirtió en el destino final más codiciado por la élite cultural y artística de Europa, albergando hoy una deslumbrante variedad de mausoleos neoclásicos y góticos. El misticismo de Père Lachaise se nutre de los millones de admiradores que peregrinan para visitar las tumbas de íconos como Jim Morrison, vocalista de The Doors, u Oscar Wilde, cuya lápida de piedra solía estar cubierta de marcas de lápiz labial dejadas por sus seguidores. Entre leyendas de espíritus errantes y una densa vegetación que abraza las esculturas desgastadas, este cementerio es un testimonio eterno del romance parisino con el arte y la memoria. A continuación te dejo estos 2 videos que podrían gustarte. Hasta pronto.